¿Por qué los hombres no hablan? Porque no hay un lenguaje emocional. No hemos desarrollado un lenguaje emocional. Ahora los jóvenes ya están entrando en esta conciencia, en esta presencia, como tú dices, de ser más humanos. No todo lo importante se muestra, no todo lo valioso tiene likes y lo que más pesa casi nunca se dice. Esto es No Se Ve Podcast, un espacio para hablar de lo que nadie ve, pero todos sentimos. Yo soy Carolina Barrazueta y este es Solo el Comienzo. Ser hombre hoy no es lo mismo que hace 20 años. La fuerza no está solo en el músculo, sino en la capacidad de mostrarse humanos. Hoy con un invitado muy especial, mi psicólogo y amigo, abrimos la puerta a lo que no se ve en el corazón de muchos hombres. Les quiero presentar a mi invitado. Él es David Jaramillo. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Caro, por la invitación. Un gusto de haber compartido este espacio, pero también quiero enviar un saludo muy cordial a nuestras amigas y amigos que nos están escuchando y viendo ahora. Excelente, David. Me encanta tenerte en este set. Gracias. Precisamente, David fue una persona que me acompañó en un proceso bastante interesante previo a tomar una decisión importante en mi vida, que fue ser mamita. Le guardo mucho cariño. Así que quiero que me cuentes, David, ¿quién es David Jaramillo? Okay. ¿Quién está detrás de David Jaramillo? Me gusta empezar definiéndome como esposo, padre y amigo. Más allá del título o de la profesión que desempeño, quiero definirme a través de mis relaciones. Esposo, estoy casado hace 25 años, soy padre de Nicole, que tiene 22, André, que tiene 18 años, y amigo, soy una persona muy sociable, me gusta bastante el contacto con los demás y creo que me nutro a través de las relaciones sociales. Wow, gracias, David, por presentarte así, papito, esposo y amigo. Así es. David, eres psicólogo. Cuéntame, ¿cuál fue este momento de la vida que tú dijiste, voy a dedicarme a la psicología y es la rama que me gusta y aquí me voy a despapallar? Cuenta. Sabes que no fue la primera opción. Psicología no fue mi primera opción. De hecho, y ya parte de la historia se va a contar en el podcast, mi primera opción siempre fue derecho. Me gusta la política, así que quería estudiar derecho, pero mis padres, dentro de su formación religiosa, no consideraban que esa era una profesión adecuada para una persona religiosa o de fe. Tengo una formación entonces de teología, tengo una formación de 4 años en ciencias teológicas o en estudio de teología, y desde allí, desde esa conexión espiritual con las personas, llegó un momento en que dije, ok, creo que puedo complementar esto con la psicología, o sea, trabajar la parte espiritual y trabajar la parte emocional y de esa manera contribuir mejor a las personas, sin saber que la psicología iba a terminar siendo lo que realmente transformaría mi vida y me diera el puesto, el lugar en el que estoy ahora conmigo mismo, con mis relaciones principales y en cómo me desenvuelvo también profesional y laboralmente. Entonces la psicología empezó siendo una manera de complementar un trabajo espiritual, religioso, pero terminó siendo lo que me transformó la vida. Porque además de psicólogo, también soy docente de maestría en la universidad. Entonces me encanta enseñar, además de trabajar con la gente en estos procesos emocionales de pareja y de familia. Wow, a mí me encanta la psicología. De hecho, creo que es una rama increíble que nos ayuda mucho en estos procesos de autoconocimiento y también de cómo actuamos. Nos responde muchas preguntas acerca de quiénes somos, por qué estoy aquí, qué estoy haciendo. Entonces, me parece muy interesante que desde un deseo de seguir derecho pasaste a este descubrimiento. Sí, completamente. Pero no me quedé con las ganas, Caro. No me quedé con las ganas. O sea, yo estudié psicología, hice una maestría en intervención, asesoría y terapia familiar sistémica, pero luego de eso he hecho 2 formaciones, 2 diplomados en defensa internacional de los derechos humanos y otra en ciencias políticas, administración pública y gobernanza territorial. Wow. No es que me dedico a la política, me gusta mucho la política, pero de alguna manera entiendo ahora que el tema de la salud mental no es solamente un tema con el individuo, porque tú puedes hacer
una terapia con una persona, pero si no cambias toda la estructura en donde la persona o el ser humano se desenvuelve, eso no es salud mental. O sea, ¿de qué me sirve que una persona trabaje la ansiedad si no tiene trabajo, si no hay fuentes de empleo, si no hay una vida de calidad, si no hay seguridad? Entonces, obviamente, se necesitan políticas públicas que acompañen el tema de la salud mental para poder tener una salud mental amplia y una vida digna. Me parece espectacular. Entonces vamos revisando estos conceptos como base, como el individuo debe estar bien, la sociedad debe estar bien y la sociedad debe estar preparada para tener leyes y también políticas que sostengan este bienestar, ¿no? Común. Me encanta la perspectiva. Gracias por contarnos de este propósito tan bonito que ha venido desarrollándose a lo largo de tu vida y también esos estudios muy interesantes que yo digo siempre nos complementan, ¿no? Sí, definitivamente. Excelente. Miren, bueno, ya saben quién es David Jaramillo y quiero preguntarte, ¿te resuenan algo estas frases como los hombres no lloran? Me resuena muchísimo. Otra frase que es, tengo que ser fuerte siempre. O pedir ayuda es de débiles. O inclusive, debo tener el control de todo. Definitivamente son frases que me resuenan, las oigo muchísimo en los procesos individuales, también las oigo muchísimo en los trabajos colectivos que hago a través de retiros de hombres, precisamente retiros enfocados en sanar las heridas de la infancia y retiros también que tienen que ver con el manejo de la ira. Entonces son frases que oigo constantemente y que son el resultado no de pensamientos individuales, sino que son el resultado de mandatos culturales. Sociales. Exactamente, ¿no? Porque todos nosotros hemos crecido dentro de una estructura patriarcal y esa estructura precisamente genera la idea o pone el mandato en los hombres de que los hombres tenemos que ser fuertes. El músculo. Tenemos que ser independientes, tenemos que ser autónomos y eso hace que los hombres muchas veces no busquen ayuda y no conozcan sobre todo su mundo interior. ¿Por qué? Porque hemos sido desarrollados o hemos sido entrenados, digo yo, esa es la palabra que uso, entrenados para funcionar y para rendir. Y eso, Caro, es hacia afuera. Entonces los hombres, al no mirar hacia adentro, no conocemos nuestras heridas, nuestras emociones, a veces no sabemos poner límites sanos y adecuados o hasta dónde podemos llegar, lo que termina finalmente generando una desconexión emocional de nosotros mismos que luego trasciende hacia los otros, porque muchos hombres tienen problemas en sus relaciones, en sus relaciones con sus parejas y con los hijos. Así es, y es importante entrar a ver estas heridas emocionales o este camino que culturalmente nos obligaron a seguir, ¿no? Esos patrones de debemos ser fuertes. No sé si te viste la película de Barbie. En la película de Barbie, cuando Ken empieza a encontrar este mundo de los supermachos y que los caballos, y a mí me encanta porque luego crea una canción todo relacionada al género masculino. Y es como que Barbie ya no es, o sea, pero es el hombre, entonces tiene unos choques como que súper fuertes con Barbie, porque decía, no, es que los hombres somos machos y los hombres no lloran, no tienen esa sensibilidad. Mira qué interesante esta alusión que ahorita se me viene a la cabeza. ¿Y qué tema vamos a tratar el día de hoy? Y esto es para ti que nos estás escuchando, porque todos nos relacionamos con el género masculino, nuestros padres, nuestros hermanos. El tema es el rol del hombre en una nueva masculinidad, ¿sí? No, más consciente, más presente, más humano. Así que te doy la bienvenida a este tema. David, me encanta poder compartir con un hombre, que seas mi primer invitado dentro de este set de No Se Ve, y vamos a discutir precisamente todos esos puntos ciegos que no vemos, pero sí vemos un hombre que está bien parado, bien firme, y no es tan típico ver un hombre sensible. Yo justamente te cuento, hace unas, ¿qué será? 3 semanas me fui a una conferencia de Farid Diek. No sé si tú le conoces a Farid. He oído, pero no. Sí, Farid Diek, él decía que él en su temprana edad, en su adolescencia, era una persona muy sensible, y él se sentía mal porque decía, los hombres no son así.
luego entró a ser psicólogo, terapeuta, y él empezó a conciliarse con su sensibilidad. Entonces, bueno, David, cuéntanos ahora cómo es este nuevo rol de la masculinidad. ¿Por qué crees que llegamos como sociedad a entrar a este tema tan importante? ¿Por qué los hombres ya no deben ser tan fuertes? ¿O por qué no debemos ser como estigmatizar al hombre como esa figura fuerte? Ok, yo quiero empezar hablando o definiendo algo que muchas veces encuentro resistencia precisamente cuando hablamos de nuevas masculinidades, porque las personas inmediatamente reaccionan, especialmente los hombres, solo hay una masculinidad. Sí, la masculinidad que esta estructura patriarcal nos ha creado y que mencioné hace un momento, pero cuando hablamos de nuevas masculinidades, no estamos hablando de dejar de ser hombre. Estamos hablando de dejar de ser prisioneros de ciertos mandatos culturales y sociales que nos impiden conectar con nuestra autenticidad, conectar con nuestras emociones o nuestro mundo interior, y por lo tanto que mejora la manera en que nos relacionamos con los demás, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Entonces, cuando hablamos de una nueva masculinidad, estamos hablando de una masculinidad, en primer lugar, presente, o dicho de otra palabra, o con otra palabra, una masculinidad despierta. Consciente. Ya, cuando tú hablas de esta palabra consciente, que me encanta, o sea, ser un hombre consciente es ser un hombre despierto. ¿Despierto a qué? Despierto a nuestra historia. Despierta a nuestras emociones, despierta a nuestros vínculos, a estar presentes, a nuestros límites. Exactamente. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de esta masculinidad o de esta nueva masculinidad. Entonces, cuando despertamos a nuestra historia, a nuestras heridas, a nuestros vínculos, de pronto me doy cuenta de que llego a la casa casi siempre enojado o amargado, y que cuando me comunico gritándole a mi pareja y a mis hijos, y que mi pareja o que mis hijos me tienen miedo o que se distancia y no me cuentan las cosas porque no confían. Y no es que no confían porque soy una mala persona, sino porque esta masculinidad me ha impuesto una forma de ser, actuar, que hace que los demás, especialmente las personas que más amo, se alejen de mí, no confíen, no me cuentan sus cosas, no me incluyan en su mundo. Y eso es lo que queremos transformar. Un hombre más presente para él, para sus vínculos, para la sociedad. Me gusta mucho ahora, lo que compartes y cuéntame. Perdóname que te interrumpa. Es que no podemos hacer eso si no despertamos la sensibilidad de nosotros. Y esta sensibilidad es precisamente la que hemos reprimido y algunos apagado. Entonces, ¿cómo yo puedo conectarme con mi historia y con mis heridas y con mis relaciones si no despierto la sensibilidad en mí? Y ahí viene esto que tú mencionabas hace un momento, estas frases: los hombres no lloran. Y son frases que hemos escuchado nosotros desde niño, me refiero a los hombres, desde niño. No llores, los hombres no lloran, eso es de niñas. Lo segundo que nos dicen es: compórtate como hombre. Bueno, ¿qué es comportarte como hombre? Así es. ¿Sí? ¿Qué significa? En el contexto, comportarte como hombre es no llorar. Si te caíste y te partiste la frente, levántate, no pasa nada. Tienes que ser macho. Entonces vamos reprimiendo las emociones, vamos reprimiendo la tristeza, vamos reprimiendo el miedo. Nuestra manera de actuar, de pronto natural del ser humano. Sí. Como decíamos, un hombre de pronto más consciente, más de él, sin tabú, sin represiones, sin figuras. Eso, y ahora, el asunto es que lo que se reprime no desaparece, Caro. Esto que uno reprime no es que se extingue, no es que se encapsula, se transforma, se convierte. Y posiblemente no en ese tiempo, sino después. Exactamente. Entonces, ¿en qué se convierte? La primera cosa en la que se convierte es que los hombres convertimos la tristeza en ira. Wow. Y la ira termina siendo una emoción secundaria, porque cuando trabajamos la ira, nos encontramos detrás con un niño herido, o con muchas tristezas y pérdidas que no fueron nombradas, que no fueron reconocidas, porque tenía que ser fuerte, tenía que poder con todo aguantar, resistir y callar. Entonces transformamos esto en ira.
transformamos esto en aislamiento. Transformamos esto en enfermedades. Hace un momento en el tras cámara hablaba de que la mayoría de los hombres tienen problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Y muchos hombres mueren de estas enfermedades precisamente porque lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. dice. Total. También lo que tú compartías tiene mucho que ver con la relación con la mujer, ¿verdad? Porque sí. Es cómo te muestras hacia una mujer fuerte, el abastecedor, de pronto yo lo puedo con todo, esa imagen de seguridad también que importa mucho al momento. ¿Qué pasaría si un hombre sensible quiere entablar una relación con una mujer? Hay estos estigmas. Cuéntanos un poco acerca de estas relaciones. Me gustó la palabra que existe porque aquí hay estereotipos y hay estigmas. Entonces, si de pronto una mujer se está relacionando con un hombre sensible, las mismas amigas, porque todos somos hijos del patriarcado, las mismas amigas le van a decir, uy, es una hermana más. Sí, o sea, pilas, es una hermana más, en el sentido de que no puede haber esta sensibilidad en un hombre. Pero sí, la nueva generación va cambiando, ¿no? Y el hecho de que las mujeres sean más autónomas, que las mujeres también hayan tomado responsabilidad por su vida y por su propio bienestar emocional, les permite a muchas buscar hombres sensibles, hombres que estén involucrados desde la sensibilidad, con ternura, con cariño, con detalles, y en la crianza de los hijos, hombres que dan el tetero a sus hijos, que cambian pañales, que juegan, que no tienen problema, que si tienen una nena, con la nena poder jugar a las muñecas, ¿no? y jugar al maquillaje, porque esto no termina dañando tu masculinidad, ¿no? Simplemente estás conectando, siendo humano. Siendo humano. Muy bien. Yo tenía se me vinieron a la mente dos momentos de mi vida. Yo soy hija única mujer de 3 hermanos varones, es decir, soy como que la más chiquita y mis 3 hermanos son todos hombres, mi papá. Y yo recuerdo mucho algunas etapas, porque esta masculinidad también viene de casa, de cómo nos enseñaron, cómo nos criaron. Y yo recuerdo y digo, ok, ¿cómo son mis hermanos? ¿Cómo soy yo? Y claro, dentro de mis primeras etapas te cuento que en ese sentido yo tenía muy buena relación con los hombres, muy buena relación, por supuesto, claro, por mi relación con mis hermanos, jugaba pelota, o sea, estaba como que muy metida con ellos, compartía que el boxeo, que las luchitas, que me decían, juguemos al fútbol, yo era la que tapaba los goles, no tienes idea, o sea, cosas así. Y claro, recuerdo momentos en mi vida que si es que pasaba algo, no era solamente mi hermano el culpable, o sea, éramos los dos nos hacían como que responsables en ese sentido. Y también lo que recuerdo mucho y mi mamá nos enseñaba, creo que ambos géneros, era a ser fuertes, o sea, ya sea mi hermano o yo misma, nos decía como que Carolina o Israel o Santiago, Renzo, que son mis hermanos, si es que te caes, levántate, no llores, o sea, todo el tiempo nos decían como que no llores, pero en ese sentido mi mamá era como que la más fuerte en la casa y mi papá en cambio la persona más sensible, o sea, como la más conciliadora. ¿Y qué pasaba en ese sentido? Por ejemplo, cuando yo quería llorar, estaba muy sentimental, mi mamá me decía no llores, pero mi papá me decía tranquila hija, ven, llora. Acogedor y contenedor. Acogedor. Pero en cambio esa era la postura con la hija. La postura de mi papá con los varones era diferente, o sea, como les atribuía más ese párate duro, estate más consciente, sé más enfocado, o sea, esa imagen varonil, ¿no? Me hiciste acordar de un paciente que tiene su hija mayor y después de casi 5 años les nació un varón. Y hablando en la sesión, la mamá se quejaba, la señora se quejaba porque él trata distinto a la mujer y al varón. Entonces ella decía, él es muy duro con el varón. Cuando yo le pregunté a qué se debía, él me dijo, es que es hombre, a él sí lo puedo cascar, a ella no, a él sí puedo tratarlo así. Entonces, todo eso viene, insisto, no porque nacemos así o porque es un pensamiento individual, es cultural, es impuesto, ¿no? Y darnos cuenta de eso
y comenzar a trabajarlo nos lleva a transitar a veces por la resistencia del entorno y una resistencia e incomodidad interior. A veces uno como hombre se siente también como débil, no vulnerable, sino como débil el buscar ayuda, débil el tener que conectarme con mis emociones, y es mucho más fácil para algunos decir, no, yo no soy así. A mí no se me da esto de las emociones, yo no quiero más. En la terapia, quienes más buscan ayuda son las mujeres. Casi no van los hombres. Y los hombres van para apagar el incendio. Y cuando medio lo apagaron, ya no necesito, ¿no? Entonces son pocos los hombres que se sostienen en un proceso terapéutico porque no nos enseñaron a pedir ayuda. No nos enseñaron a contar nuestras historias. Para muchos es, ¿por qué tengo que contarle a un desconocido mis problemas? Vulnerable, tal vez. Es que ese es el problema, se confunde debilidad con vulnerabilidad. Sí, o inclusive no hasta identificar qué es lo que me está pasando, ¿no? Yo creo que es un tema que ahora en nuestra época estamos entrando a eso de qué me pasa, por favor conténme si es que estoy en pareja, mira esto me está pasando, porque no solo las mujeres tienen sentimientos, emociones, sino también el hombre. Y a mí me pasa, o sea, con mi esposo que, o sea, ya le noto así como un poco de pronto en su mundo y le digo, cuéntame qué te pasa. Y necesita hablar, como tú dices, necesita contar lo que le está pasando porque es sanidad. Y acabas de tocar un punto álgido, un núcleo central de este tema, Caro. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres no hablamos? ¿Por qué eso pasa? O sea, muchas mujeres le dicen al hombre, pero habla, pero cuenta. Pero ¿por qué los hombres no hablamos? Dos razones por las que no hablamos. La primera ya la mencionamos, es un mandato cultural de que los hombres tenemos que callar porque tenemos que resolverlo solo. Pero el segundo es que eso nos impide haber desarrollado un lenguaje emocional. Entonces, muchos hombres no saben cómo nombrar lo que están sintiendo. Ya, ¿cómo se llama esto? Identificar qué está pasando. Sí, no saben por qué están enojados y a veces no es que están enojados. A veces están tristes, están casados o tienen hambre. No saben por qué se sienten culpables. No saben por qué tienen miedo, porque la sola posibilidad de admitir de que tienen miedo no va. Entonces, ¿por qué los hombres no hablan? Porque no hay un lenguaje emocional. No hemos desarrollado un lenguaje emocional. Y eso es parte del trabajo terapéutico. Wow, yo pienso que es desde cuando somos chiquitos, o sea, somos chiquitos y yo te digo que he vivido con todos mis hermanos varones y claro, como en esta etapa de relacionarme se me ha hecho mucho más sencillo a lo largo de mi vida como relacionarme con hombres porque de pronto son más sencillos, son más directos, su forma es como, ok, le empiezas a hablar de emociones, de temas como más así, de tiernos y cosas así, entonces ellos no, es como que más al grano, más a lo que están haciendo más y claro, que les cuenten o que te cuenten un problema que están teniendo es hasta un poco con cuchara, como quien dice, ¿no? Ay, oye, ¿qué te pasa? ¿Y por qué te sientes así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero es tan necesario escucharles. Es tan necesario escucharles, no interrumpirlos, no maternarlos. Sobre todo en este proceso en que están conectándose con su vulnerabilidad, no maternarlos porque eso no les da un espacio seguro para poder seguir explorando con sus emociones. Es escucharles, gracias por contármelo, aquí estoy, cuentas conmigo. Pero a veces las mujeres sí tienen esta tendencia a decirles qué hacer. Y si tú estás trabajando con una persona que ha sido formado para saber y resolver solo, que aparezcas tú a decirle qué hacer, como que no es el momento adecuado todavía. Espera o permite un tiempo que esto se vaya procesando. Perfecto. Tú mencionaste de no maternarlos. Cuéntame, ¿a qué hace referencia? Para las personas que nos escuchan, dice, ok, maternar, de pronto nos comportamos como mamás. Más madres que pareja. Este es un proceso de los dos. Voy a empezar por el lado de los hombres. ¿Qué pasa con nosotros los hombres? Que quien organizaba la casa era mamá. O sea, no vimos a papá diciendo un día, en la mayoría de los casos, levántense, tiende la cama, barre, lava la ropa. No, generalmente es la madre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace eso? Incluso
Cuando viene el hijo varón, le sirven la comida, y si hay una hermana mayor, sírvele a tu hermano. ¿Qué hace eso? Que los hombres, pues obviamente no hayamos desarrollado para involucrarnos en las tareas de la casa. Nos casamos y esperamos que la esposa nos diga qué hay que hacer en la casa, ¿sí? La mujer que organice. El hombre no toma esa iniciativa. Y como la mujer sí fue entrenada para cuidar, para ver, para corregir, para arreglar, entonces la mujer automáticamente asume ese rol de hacerse cargo del hombre como si fuera un hijo. Le dice cómo vestirse. Hay mujeres hasta que le dejan la ropa allí listecita para que la pareja se lo ponga. ¿Sí? Le dicen cómo vestirse. He escuchado casos, por si acaso. He escuchado. Le dicen cómo tiene que portarse, qué tiene que hacer, cómo hablar, qué no hablar. Lo corrigen. Incluso en su lenguaje, en su comunicación, llegan a decir algo como: yo tengo 3 hijos, mis 2 hijos y mi marido. A eso me refiero con maternar. He escuchado también muchísimo esa frase, como: ¿y cómo está tu hijo? ¿A qué hijo te refieres? Exacto. Entonces, obviamente, esto tiene muchas implicaciones relacionales, porque el hombre deja de verla como pareja. Deja de verla como pareja, ve a una madre en casa y adivina dónde va a buscar a la pareja. Wow, afuera. ¿Sí? Entonces, las mujeres deben trabajar eso. De cortar, ¿no? Sí, lo que debemos cortar. Exactamente. Deben trabajar esto de no maternar a sus parejas. Tienen hijos, si tienen hijos, a ellos son a los que hay que maternar, y el otro paternar a los hijos. Pero somos iguales, somos pareja. Claro, este es un tema de roles, más de relación pareja y relación con nuestros hijos, ¿no? Y ahora lo que quería preguntarte, David, para regresar a este tema del rol masculino como tal, es: ¿qué significa hoy ser un hombre consciente y qué prácticas puedo yo tomar para fortalecer esto de ser un hombre consciente, ser un hombre más humano en ese sentido de permitirme ser, permitirme llorar, permitirme estar, permitirme hacer algo que la sociedad de pronto lo califica como algo muy sensible, ¿puede ser? Y yo te lo voy a responder de una manera muy fácil. Ser un hombre consciente es darte el permiso de ser humano. Wow. ¿Qué significa esto? A los hombres nos criaron y nos formaron para convertirnos en un quehacer humano. De hecho, estuvo de moda el hombre que resuelve, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sí, este quehacer humano nos lleva a conectar nuestro valor y nuestra identidad a lo que hacemos antes que a lo que somos. Y eso hace, por ejemplo, que cuando perdamos el trabajo, sintamos que hemos fracasado, que no tenemos nada que hacer. Porque nos identificamos mucho con ese rol, con la productividad. Con el hacer, ¿no? Wow. Entonces, ser un hombre consciente es darte el permiso de ser humano. ¿Y qué es ser humano? Es pensar, es sentir, es relacionarte, ¿sí? Es ser vulnerable, no frágil ni débil, aunque somos frágiles, pero ser vulnerables. ¿Y qué significa ser vulnerables? Es tener la valentía de contar la historia tal como la estamos viviendo. Si estoy viviendo con miedo, hay que ser valiente para decir, tengo miedo. Correcto. Recuerdo en la pandemia, atendí a un hombre, ya cuando comenzamos a salir de la presencialidad, un hombre que fue despedido en pandemia por esta ley que hubo. ¿Y sabes lo que este hombre hacía? Todos los días, después de que fue despedido, igual se alistaba y salía para ir al trabajo y volvía a la casa como si estaba volviendo del trabajo. Y él vino a la terapia porque tenía ansiedad. Wow. ¿Ya? No podía dormir. Y claro, su ansiedad no era solamente que estaba sin trabajo. Su ansiedad era que estaba mintiéndole a su esposa y a sus hijos con un trabajo que ya no había. Correcto. Cuando le presenté la posibilidad que a cualquiera se le puede cruzar por la cabeza de ¿qué ocurriría si sientas a tu esposa y a tus hijos y les dices, me despidieron, creo que tenemos que reorganizarnos hasta tener un trabajo, hasta encontrar un trabajo? Su respuesta fue, no puedo hacer eso. ¿Qué van a pensar ellos de mí? Si yo tengo que ser el fuerte, el pilar de la casa. Entonces, ser un hombre consciente es darte el permiso de ser humano, de contar tu historia como la estás viviendo,
sin que eso te reste valor, porque no vales por lo que haces ni por lo que tienes, vales por lo que eres. Cuando te conectas con tu humanidad, entonces te das permiso para fallar, porque fallamos, para equivocarte, porque cometemos errores, para pedir disculpa cuando cometes un error o pedir perdón, para aceptar que la otra persona, que puede ser tu pareja y tus hijos, tienen la razón y que tú estabas equivocado. Pero también te das el permiso para pedir ayuda, para descansar y para saber que tienes límites, porque la humanidad tiene límites. Wow. Eso es ser un hombre consciente. Me encanta el punto que acabas de topar porque digo, mientras estamos teniendo esta conversación, que digo, se me vienen como que momentos, situaciones, conversaciones, y yo digo, qué importante es esto de pedir ayuda, o sea, aceptar que no puedes con todo, aceptar de que, o uno dice como que el papá es el símbolo de fortaleza en la casa. ¿Qué pasa si el papá no lo puede resolver? Pide ayuda, no lo hace, o de pronto como tu paciente que dijo, mira, yo no puedo hacerlo, no puedo decirles como un tema de derrota, ¿no? No podemos perder, no me siento capaz de decir que ya no estoy trabajando. Hay un podcast muy interesante que lo empecé a escuchar como, ¿qué será? Hace un mes, que ¿sabes cómo se titula, David? No. Se titula Los hombres sí lloran. Wow, es un podcast colombiano de un actor colombiano y que invita a hombres y tienen esas conversaciones que tú dices de valor, en donde se permiten ser, y yo digo, qué bonito es escuchar cuando un hombre es sensible. Y también se me vino a la mente otro ejemplo, que no sé si tú le ubicas a Daniel Javif. Sí, claro que sí. Él saca estos como episodios súper cortitos en el Spotify de 1 minuto, 2 minutos, pero él hablaba de que debemos volver a la ternura. Y él es un hombre que se muestra bastante masculino, o sea, tú ves físicamente, pero es un hombre también muy humano, que dices. Y me llamó mucho este tema que él sacó acerca de la ternura, porque dice que uno como ser humano, no solo las mujeres son tiernas, los hombres tienen una ternura increíble. Sí. Y es precioso ver a un hombre, por ejemplo, yo te puedo decir que recién somos papitos, ya bueno, mi hija va a cumplir 1 año ya mismo. Verle a mi esposo en el papel de padre y teniendo esa ternura hacia mi bebé, o sea, me transforma, porque bueno, creo que a todos nos pasa cuando ya somos papitos, que ves ese lado que no conocías de la pareja, pero que también nos acerca a lo más humano y a lo más reales que somos. Muchos de nosotros extrañamos un abrazo del padre. Wow. Muchos no recibimos un abrazo de papá. Muchos no recibimos un te amo de papá, o un estoy orgulloso de ti, bien hecho, o no importa, aquí estoy, cuentas conmigo, porque recibimos, finalmente nuestros padres venían también de la misma estructura, ¿no? Y no los juzgamos, pero lo que recibíamos era, ya, levántate, ¿qué fue? Pórtate como hombre, ¿sí? Pero qué lindo es ese abrazo contenedor del papá. No es igual que el de la madre, porque el amor de la mamá es como que muy incondicional, pero el amor del padre es como que lo vamos a ganar, ¿no es cierto? Pero qué chévere es recibirlo porque es contenedor, es protector, es un lugar de seguridad. El abrazo del padre es el abrazo que más seguridad y más contención da. Me encanta esta parte del padre. Bueno, yo tengo ahí 2 historias que contar, pero no, cuando yo me casé, o sea, me casé y al momento que me casé es como que la oxitocina, la serotonina, toda esa etapa nueva. Y claro, ¿sabes a la persona que más extrañaba? Solo tú dime. A tu papá. A mi papá. A mi papá lo llamaba, o sea, que me hacía falta. Yo no sabía, ya cuando me casé, como que por qué me hacía tanta falta mi papá, hasta que después lo trabajé y dije como que mi papá me enseñó esto, me di cuenta de lo que me hacía falta y era de ese abrazo, de ese consejo, de ese ¿cómo estás, hijita? En el día a día. Pero es mucho más fácil para un padre abrazar a su hija. Qué complicado es para un padre abrazar al hijo, y luego con el paso del tiempo a ese hijo se le hace difícil abrazar al padre porque les resulta incómodos a los dos, ¿no? Y a veces uno puede trabajar, yo trabajo mucho con eso, tengo un hijo varón, ¿sí? y
he tratado de modelar mucho en ese sentido. Por ejemplo, si estamos viendo una película, lloro, entonces me ve y me dice, ya está llorando, papi. Sí, me llega, está bien, es normal. Sí. Y a pesar de cómo lo hemos formado mi esposa y yo, la influencia social es tan grande. Recientemente él tuvo un problema y yo quise hablar con él y me dijo, no quiero hablar, papá, no estoy listo para hablar. A mi esposa también le dijo, no quiero hablar. Y como todo hombre, se encierra, se encierra y marca distancia, porque los hombres usamos la ira para alejar a la gente. Entonces, cuando esconden algo más, no es que estén enojados. ¿Y en qué lo convirtió? De pronto le brotó acné en la cara, de pronto tuvo un problema digestivo y le dije, mi amor, lo que la boca no habla, el cuerpo lo habla. Lo somatizamos. Habla, y si no quieres hablar, escribe. Pero qué difícil es ir rompiendo eso, porque aun cuando en la casa lo trabajamos, el entorno, la sociedad tiene mucha influencia, el medio tiene muchísima influencia. Pero allí estamos, trabajando 2 emociones con él. La una es esto, no convertir la tristeza en rabia. Y la segunda, para los hombres que me oyen, no convertir la inseguridad en control. Esas son las 2 cosas con las que los hombres control y luchamos. Tristeza en ira. Sí, la rabia, la ira y el control. Y el control. Transformarlo en... Sí, no transformar la tristeza en rabia o en ira, ni transformar la inseguridad en control. Porque claro, el control que el hombre ejerce sobre su pareja, sobre sus hijos, en el fondo es inseguridad, pero una inseguridad que no se le permitió nunca sentir. Un miedo, una duda que no se le permitió nunca sentir. Pero eso es lo que hay que trabajar. Cuando trabajo en terapia, cuando trabajo en los retiros, este tema del niño interior, y llega un hombre violento, porque llegan traídos casi de la oreja, un hombre violento, y rompes esa coraza, encuentras un niño herido detrás, que fue abandonado, que fue maltratado, violentado, y que nunca procesó eso. Y puedo recordar en este momento un hombre, vinieron en pareja y luego quise trabajar individualmente con él. Un hombre violento, pero también con mucha historia de infidelidad, ¿no? ¿Cuál era la historia detrás? Una herida. Un hombre violentado, no tienes idea del nivel de violencia que había sufrido. Wow. Pero también un hombre que había perdido a su mamá tempranamente en la vida. Y cuando tocamos ese punto y se rompió... ¿Puedes repetir esa parte? La parte de haber perdido a su mamá. Sí, había perdido a su mamá, pero obviamente como le habían enseñado que era hombre y que no podía llorar y tampoco podía ir ayuda, ¿cómo vivió él el duelo de la madre? El duelo, o sea, me imagino por años, ¿cómo lo vivió? No lo vivió. No tenía permiso para llorar, tenía que ser fuerte porque él era el que tenía que quedarse ahora al frente. Exactamente. Entonces, cuando tocamos ese punto y se quebró y afloraron todas esas emociones y lloraba, no era el hombre de 36 años violento e infiel, era el niño de 6 años llorando allí. Por su madre. Por un duelo que no había procesado. ¿Pero en qué había convertido eso? Wow. Lo había convertido en rabia y lo había convertido en esta conducta de infidelidad, ¿no? Claro, total. Buscando por allí este afecto materno que lo había perdido tempranamente. En otras relaciones fuera de hogar. Porque su esposa era mamá. Eso wow. Es interesante. David, creo que se me vienen como muchos momentos y también reflexiones en ese sentido. Y yo te decía, un hombre busca terapia cuando ya está al límite, al borde. Un hombre busca terapia cuando está al límite. Un hombre busca terapia cuando la esposa le dice, te vas de la casa, se acabó, me divorcio. Ahí vienen corriendo. Y un hombre busca terapia cuando no sabe... ¿Cómo actuar? No sabe decidir, y esto que te voy a decir es interesante. No sabe si quedarse con su esposa o irse con la amante. Increíble. Y eso lo veo mucho en los retiros. Wow. David, hablaste mucho acerca del duelo y bueno, ahí quería contarte algo
que me acercó mucho a quien es hoy por hoy mi esposo. Y bueno, mi esposo perdió a su mamita más o menos unos 2 años antes de conocerle. Y cuando yo le conozco a Roberto, que en ese entonces me habían dicho, no, como que alertas rojas. Entonces yo no le daba la oportunidad, le contestaba después de mucho tiempo los mensajes que me mandaba, hasta que después te cuento que estoqueé. O sea, hace 7 años, ya casi 8, estoqueé su Facebook y él había pasado este duelo de su madre. Y es a través de una carta, como tú decías, yo le he dicho a mi hijo que escriba sus emociones y escriba sus sentimientos, que no lo reprima. A través de esta carta que mi esposo, que ese entonces una persona que estaba escribiéndome, que me estaba ahí pendiente de mí, leo esta carta y al momento de leer esta carta era una carta dedicada a su madre. Y le decía, mira, yo te he perdido. O sea, todas esas emociones que él sentía de haberle perdido a su madre, yo leí todo eso y dije, aparte de que escribe muy bonito, ya le estoy piropeando a mi esposo, pero esos sentimientos, esa manera de ser tan humano y de contar su experiencia en esa carta, a mí es lo que es la llave para la relación que hoy por hoy tengo. Qué bueno. Y lo traigo acá a colación porque digo, o sea, fue un momento tan bonito que me permitió conocerle más allá de esa figura fuerte, de esa figura, de esa postura de masculinidad. Conociste al ser humano. Correcto, al ser humano. Exacto. Qué lindo, David, qué lindo todo lo que hemos conversado. Y yo te quiero preguntar, ahora los jóvenes ya están entrando en esta conciencia, en esta presencia, como tú dices, de ser más humanos. Pero ¿qué pasa con esas generaciones que de pronto nos estuvieron, que nos antecedían, que tienen este pensamiento como más puede ser, ¿cómo es esta palabra cuando usan feminismo? Machismo. Machismo, ajá. ¿Qué pasa con esas personas machistas? O sea, ¿está bien? ¿No está bien? ¿Qué opinas de eso? O sea, hay que verlos como resultado de un sistema. Okay. ¿Ya? O sea, no los miramos con juicio, no vamos a criticarles, porque ellos también han sido hijos del patriarcado, han sido criados en este sistema. Y obviamente eso es para ellos lo correcto, lo que es ser hombre. Y deconstruir eso toma mucho tiempo. La deconstrucción es un proceso de años. Ese concepto de deconstruir, ¿a qué hace referencia? A ir cincelando creencias que se han ido construyendo a través de la cual vemos el mundo, nos relacionamos y nos vemos a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, una creencia a deconstruir es esta creencia de pedir ayudas es de débiles, ¿no es cierto? Entonces, ir cincelando eso para ir deconstruyendo esa creencia y construir la creencia de pedir ayuda es de humanos. Bien, ¿sí? Es de humanos. Es un proceso porque son muchas creencias. Y solamente para contarles algo muy personal. En mi caso, en mi historia, bueno, yo no encajaba en el molde, en el estereotipo del macho alfa, ¿no? Que construye el patriarcado. Porque era un chico delgado, porque además de eso no salí bueno para los deportes. Entonces traté de compensarlo de una forma. Y la manera en que traté de compensarlo fue a través de la inteligencia. O sea, era el que ganaba diplomas todos los años, ¿no? Por ser buen alumno. Claro. Entonces esa era la manera de compensarlo. Pero ese compensar hizo que se ligara mi valor a los estudios, a los logros académicos, a los logros laborales, a ser el que sabía y tenía respuesta para todo. Entonces, eso pasa una factura porque es una carga muy fuerte, muy grande. Y cuando comencé a cuestionar eso, de que no valgo por mi inteligencia, de que no valgo por lo que sé, que no tengo que tener respuesta para todo, que puedo decir no sé y no pasa nada, que puedo sacar una mala nota y que no puedo ser el mejor en la casa o no puedo ser el mejor psicólogo y no pasa nada, eso
me tomó tiempo, pero te iba a decir que aún cuando tengo 53 años ahora y esto empecé a trabajarlo yo desde los 30 años de edad, pero aún cuando lo he trabajado por muchos años, recién esta semana pasó algo que me activó la herida y estaba en un evento y en el evento yo tenía que repetirme esto de, ok, mi valor no depende de ser el mejor. Mira, sigo teniendo valor aún cuando no sea el mejor. Y no tenía que ver conmigo, tenía que ver con mi hijo. Mi hijo se graduó con 9.31 de promedio. Wow, es una buena hora. Pero no fue el mejor estudiante porque hubo otros con mejores notas. Entonces comencé a sentir malestar en medio de la sesión. Pero ¿por qué el malestar? ¿Por qué el malestar? Como que se te vino esta parte de no soy el mejor o no está siendo el mejor. Esta parte de sí, me hubiera gustado que él sea el mejor graduado, pero era una proyección de mi historia en él. Oh, wow. O sea, no es que yo tampoco fui el mejor graduado, sí. porque en el colegio pasaron cosas. Entonces, pero te entiendo esa parte. Pero esta proyección y mi hijo. Él va a estudiar en una universidad en Europa y cuando tuvo la entrevista le dijeron, tú ya casi sabes todo lo que en el primer semestre sabes. Pero sí, para mí esa es mi herida, porque esa fue mi coraza. O sea, yo valgo porque me dicen, David, qué pilas, qué inteligente, bla, bla, bla. No valgo por eso. No valgo por eso. Soy más allá de eso. Soy mucho más que eso. Entonces, aun cuando uno lo ha trabajado durante mucho tiempo, sigue la herida. Y esa herida es una herida que tenemos que ser consciente, que tenemos que seguir trabajando. Por eso este proceso de deconstrucción toma tiempo. De cincelar. Exactamente. Y como tú dices, esas heridas van abriéndose poco a poco. Sabes que en el episodio 6, justo saqué esa reflexión de que nosotros o nuestra identidad no se ata a los roles que desempeñamos, porque posiblemente desempeñemos en el rol un trabajo y toda la gente te visualiza y dice, David se dedica a esto y ese es, como tú dices, su valía o por lo que más te identifican, pero tú eres más allá de eso, de un trabajo. Por eso cuando me preguntan cómo lo presentamos. De un deporte. Tú me preguntaste, ¿cómo lo presentamos? ¿O quieres tú presentarte? Porque siempre me preguntan cuando voy a diferentes lugares. Y la respuesta es, soy David. ¿Ya? ¿Y qué es David? Bueno, es esposo, es padre, es amigo. Todos esos roles. Sí. Y luego de eso, sí, soy psicólogo y otras cosas más. Pero ¿quién soy? Soy David. Soy ser humano. Y un punto clave para mí fue en una sesión donde una profesora de mi maestría me escribió en texto que vería en ella, pero me hizo una notita y en esa notita me decía repítelo, hoy me doy permiso de ser humano. Y para mí era, ¿qué me quiere decir? Y luego en esa misma sesión lo entendí que era un quehacer humano, pero no estaba viviendo plenamente, estaba sobreviviendo. Y que necesitaba contactarme con mi humanidad y eso implicaba reconocer mis límites, reconocer mis emociones, darle permiso a mis emociones y también trabajar mis vínculos. Hermoso. Creo que esta parte de la vulnerabilidad de la masculinidad lo hace más atractivo. No sé qué opinas de ese Para algunos, como que para algunos sí, pero para otras mujeres que también son hijas del patriarcado, no es así. O sea, te digo todavía hay muchas mujeres que buscan ese estereotipo, ¿no es cierto? Claro, yo digo por mi esposo, porque cuando yo le vi, estoy muy enamorada, pero cuando yo le vi era un hombre, o sea, bueno, es un hombre bastante fortachón y tiene como esa figura que yo digo físicamente me resultó muy atractivo, pero al momento cuando leí la carta que les conté, me resultó 1000 veces más atractivo, porque ya no es solamente la figura masculina, sino ya es este ser humano, esta persona vulnerable, esta persona que se permite transmitir como tal. Es que el físico atrae, pero lo que enamora es el ser. Es el ser. Y te quedas con el ser porque el físico cambia. David, si tuvieras que repetir algo de tu historia o cambiar algo que haya pasado, ¿qué sería?
Cambiaría muchas cosas a partir de los 17 años, pero lastimosamente no sería la persona que soy ahora, ni tendría la familia que tengo. Así que sí, esta es una pregunta que me han hecho varias veces y creo que no cambiaría porque cambiaría la realidad de mi vida ahora. Tal vez mi respuesta antes hubiera elegido la carrera porque me hubiera gustado dedicarme a eso, pero lo que ahora soy y lo que ahora hago le da mucho sentido, significado y propósito a mi vida, así que estoy feliz con eso. Me encanta, David. ¿Algo más que nos quieras compartir de todo este temazo que hemos traído, el rol de la nueva masculinidad? Algo que no se ve. Hay dos consignas, bueno, que no se ve. ¿Qué no se ve? Que es difícil como que compartir. ¿Qué no se ve detrás de todo esto? Es el esfuerzo que ha habido, las heridas también que han existido. Y todo eso es un trabajo consciente, Caro. No es algo mágico. Entonces lo que no se ve es lo que David Jaramillo en su momento tuvo que asumir para poder trabajar en su propia historia y ser el hombre que soy, que todavía estoy en proceso de construcción. Pero algo para dejar, hay dos consignas que yo tengo y que las gritamos en los retiros de hombre. Una consigna es, no soy lo que me impusieron, soy lo que decido ser. A veces gritamos, no soy la herida, soy lo que hago con ella. Otras veces también decimos, yo no la causé, pero vengo a repararla. Entonces, una consigna con la que te quiero dejar es esta. No eres lo que te dijeron ni lo que te impusieron. Eres lo que tú eliges ser. Y la última consigna que usamos en los retiros es: somos hombres que sanan, somos hombres que eligen. Y si tú tienes algo que sanar, asume la responsabilidad porque puedes elegir una vida mucho más plena y consciente. Me encanta, David. Qué bonitas palabras que tú has dejado en este episodio. Y sobre todo, y eso que no vimos algunas estadísticas interesantes de este tema que en realidad nos hacen ser más conscientes de por qué debemos volcarnos más a la presencia y a cambiar este rol, este estigma que tenemos acerca de la masculinidad. Y aquí, bueno, voy a dejar así como que breves, así como para que estén más conscientes de este tema, por qué lo hemos traído a la mesa, que dice, según la OMS, los hombres tienen 3 veces más probabilidades de morir por suicidio que las mujeres. Ajá, sí. Y era algo que tú mencionaste antes, ¿verdad? Y claro, o sea, trabajar en todos estos procesos de herida, de todo lo que nos duele como seres humanos, es muy, muy importante. ¿Y por qué hay más hombres que se suicidan que mujeres? Que esa es una realidad, porque no saben qué hacer con sus emociones. Wow. Entonces es mucho más fácil escapar porque frente a las emociones o bebo o busco otro clavo para sacar el anterior que me duele o me aíslo o me enojo y cuando ya no sé qué hacer me quito la vida porque es otra forma de escapar del dolor y porque no nos hemos conectado con el mundo interior para trabajarlo y desarrollar herramientas de gestión emocional, de regulación emocional. Increíble. Así que yo me quedo con esa parte de permitirnos sentir, de permitirnos ser y sobre todo de que tenemos esa capacidad de elegir quiénes queremos ser. Total. Que no estamos atados a ningún rol, a ninguna valía, como tú decías, como hay que identificar en dónde está nuestra valía, porque cuando la perdemos nos desequilibramos y empezamos a buscar otras soluciones como tal. Chévere, Carlos. Excelente, David. Muchísimas gracias por este rico espacio en No Se Ve Podcast. Me encantó traer todos estos temas que hemos conversado aquí y como me gustaría que les dejes una especie de reto o a su vez una especie de ejercicio diario que puedan practicar para fortalecer este nuevo rol de la masculinidad. Me gustaría dejar un reto realmente y especialmente para todos estos hombres que dicen yo soy así y el que me quiere así. No. Me gustaría preguntarte quién eras antes de que te dijeran lo que se supone que eres. ¿Quién eras antes de que te dijeran lo que tenías que ser? Hay que cuestionar eso
porque finalmente tienes la libertad de elegir ser una persona completamente diferente, mucho más consciente, con mejores vínculos, que disfrutes la vida de una manera mucho más plena. Antes de terminar este episodio, me gustaría saber, ¿trabajas solamente con personas individuales, con parejas? ¿Cómo te podemos contactar? Ok. Y si es que te pueden seguir en redes sociales, ¿cómo estás? ¿En qué redes sociales estás? Encantado de la vida. A ver, trabajo como psicólogo sistémico, eso significa que trabajo relaciones. Entonces, trabajo de manera individual, hago terapia de pareja, hago terapia familiar, trabajo con adolescentes, todo lo que tiene que ver con relaciones. ¿Dónde me encuentra? Te dejo un número de WhatsApp. Ya, perfecto. Es 099-347-0231. Y de ahí en las redes me encuentras en TikTok, en Instagram y en Facebook como de Jaramillo B. Excelente. Así que todas las personas que nos están viendo, ya sean mujeres, esposos, padres que quisieran tomar contacto con David, pues realmente es un gran profesional y nos ha encantado tenerte en No Se Ve Podcast. Tratamos todos esos puntos ciegos que no se ven en un tema tan importante y que repercuten los resultados en las relaciones y en la calidad de vida que hoy por hoy tenemos. Muchas gracias, David. A ti, un gusto. Un gusto con todos y tengan un excelente día. Compartan este episodio con quien más quisieran que conozca acerca de este tema. Les mando un abrazo y síganos en redes sociales de No Se Ve. Estamos en YouTube, en Instagram, en todas las plataformas. Así que nos vemos la próxima. ¡Chao!